Dios bendiga a su pueblo esta mañana, ya mediodía, gloria al Señor. El Señor ha sido fiel, ha sido bueno para cada uno de nosotros. Ya usted ya no ocupaba que le dijeran quién iba a predicar, ¿verdad? Ya había visto. Gloria al Señor. Ando un poco estorbada la garganta. Ayer estuvo el clima bastante complicado y esas lluvias que antes nos gustaba pegarlos cuando éramos niños, hoy nos hacen daño. Esa es la diferencia de los tiempos de antes a los de hoy. Ahora hasta la lluvia que cae, hermano, viene como contaminada, no sé, pero le agarra a uno allí de pronto que gripe, que tos y toda la cosa. Pero bueno, hermano, Dios es bueno y con lo que nos quede de garganta, con eso vamos a predicar. Amén. Ya no podía decir al hermano Ramiro que no, porque apenas hoy en la mañana que sentí que amanecí bastante estorbado, gloria a Dios. Pero vamos a hacerlo, hermano. Quería cantar, pero no tengo ni voz ni hay músicos, así es que así nos vamos. Mejor, gloria al Señor. Ya cantamos bastante. Póngase de pie, ya que el tiempo avanza y a veces el tiempo no nos ajusta y usted se aburre. Así es que vamos a la Biblia mejor. Gloria al Señor. Libro o la epístola de Pablo a Gálatas. Gloria al Señor. En el capítulo 1 y versículo 6, vamos a leer hasta el versículo 9, gloria al Señor, una porción muy conocida de la palabra de Dios. Gálatas 1:6, si usted lo tiene me dice amén, gloria al Señor. Lo leemos todos, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo he dicho, dice Pablo, lo repito también ahora. Os lo digo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor unos segundos para que el Señor sea hablándonos. Padre, gracias te damos esta mañana, Dios, porque nos has dado, Dios mío, en tu misericordia, Dios mío, la oportunidad, Dios mío, de estar un día más en este lugar, Padre del cielo, en donde, Dios mío, nos reunimos para adorarte, bendecir tu nombre, Dios mío, y aprender de tu palabra, Padre. En esta hora, Padre, pido que use, Dios, mi intelecto, mi voz, use, Dios mío, todo mi ser, para, Dios mío, la gloria, poder, Dios mío, transmitir a tu pueblo el mensaje, Dios mío, que tú tienes que dar, Padre Santo. Que no sea, Dios mío, mi idea, ni sea, Padre Santo, mi conocimiento humano, sino que sea solamente tu Espíritu el que sea usando mi vida, Dios mío, para poder hablar con claridad tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, gloria a Dios. Ya hemos aprendido en la mañana acerca del ayuno, amén. El hermano Ricardo traía la enseñanza del ayuno y los diferentes ayunos que hay, gloria al Señor. Y es bueno, hermano, que en estos tiempos de ayuno hablemos acerca de, o traigamos enseñanza al pueblo, gloria al Señor, ya que a veces quizá ni siquiera sabemos por qué se hacen ciertas prácticas en la iglesia. Y pues ya sabemos para qué sirve el ayuno y por qué se convocaba ayuno y cuándo se apartaban los hermanos primitivos, los profetas y a todos aquellos hombres de Dios en ayuno, gloria al Señor. Entonces ya el hermano nos explicó de eso, gloria al Señor. Ahora yo quiero hablar otro tema que también es en forma de enseñanza, gloria al Señor.
Y el tema que traigo esta mañana es un solo evangelio. Gloria al Señor. Un solo evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Diga uno. Hay un solo evangelio. Hermano, ¿y por qué hay tantas iglesias? Ese es un tema aparte, gloria al Señor. Pero evangelios solo hay uno. Gloria al Señor. Y es el evangelio de Cristo Jesús. Estamos viviendo, hermano, tiempos en los cuales está recibiendo la doctrina cristiana verdadera diferentes ataques, gloria al Señor, de dentro y de fuera. La iglesia de Cristo verdadera está de alguna u otra forma hasta perdiendo la identidad con el evangelio de Cristo, ya que vienen diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas de fuentes que se dicen hasta ser cristianas, pero que cuando vemos de acuerdo a la palabra están fuera de la doctrina de Cristo, gloria al Señor. Pero esto, hermano, no es nuevo, gloria a Dios. Esto es tan antiguo como el evangelio mismo. La iglesia apostólica, la iglesia de los hechos que conocemos, la iglesia que está en la Biblia, la primera iglesia, ya recibió este tipo de ataques por parte de otros cristianos, gloria al Señor. No eran los adoradores de Baal, no eran los adoradores de Astarot, de Acera y de todos aquellos dioses que habían en aquel tiempo, los que venían a atacar la fe cristiana, la doctrina de Cristo que predicaba Pablo, sino que eran los mismos cristianos que de alguna forma miraban el evangelio de una manera diferente, gloria al Señor. Pablo es el apóstol que no anduvo con Jesús, que no recibió las enseñanzas de Jesús, que no se preparó con Jesús como los otros apóstoles, gloria al Señor. Eso a Pablo, en alguna forma, ante los judíos, le quitaba credibilidad. Porque Pablo, en primer lugar, predicaba el evangelio a los gentiles de una manera diferente, gloria a Dios. Pedro predicaba el evangelio a los judíos y a los circuncisos. Para Pedro juntarse con Cornelio, primero tuvo que recibir una revelación. Porque Cornelio, siendo un centurión romano, era parte de los gentiles con los cuales Pedro no se juntaba. Entonces era necesario, era importante que Dios levantara un apóstol a los gentiles. Que dicho sea de paso, eran más los gentiles que los judíos. El pueblo gentil al cual pertenecía aquel tiempo era Europa, Asia y África. Pedro no iba a ir a esos lugares, pero Pablo fue y predicó a los 3 continentes. Entonces era importante que Dios levantara a alguien como Pablo para predicar la palabra de Dios. El evangelio de Pablo se extendió, porque Pablo en su ministerio no fue un apóstol que estaba en un lugar específico, como Pedro, que era el pastor de Roma, el pastor de Jerusalén. De Roma dicen los católicos, ya me estoy confundiendo yo también. Dicen ellos que era el primer papa. Pero Pedro era el apóstol que era el pilar de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo no.
él viajaba, dice, hizo 1, 2 y 3 viajes misioneros e iba fundando iglesia, gloria al Señor. En ese periodo, Pablo visita el Asia Menor, en donde está Galacia, gloria al Señor, que no era una ciudad, sino que era una región donde habían más de una ciudad. Por eso dice a las iglesias de Galacia. Ahí estaba Listra, ahí estaba Derbe, ahí estaba Iconio y esas ciudades. Pedro fundó iglesias ahí, y aunque la Biblia no registra el trabajo de Pablo en ese lugar, pero Pablo era fundador de esas iglesias de Galacia, gloria al Señor. Pero al ser Pablo un misionero, digamos, que no vive en un lugar específico, sino que está fundando iglesia, también tiene la desventaja que en cuanto él se va, comienzan a entrar otras fuentes de enseñanza y de doctrina. Gloria a Dios. Y es el problema que la iglesia de Galacia está teniendo, gloria al Señor. Las iglesias de Galacia están siendo atacadas por otra fuente de doctrina, la cual viene y depende del judaísmo. Aquellos hermanos que se habían convertido, pero que decían, no, pero no es suficiente solamente la fe, hay que guardar la ley. Pero no es suficiente solamente la gracia de Cristo, hay que cumplir lo que dice la Torá. Y comenzaron de alguna manera, voy a decir la palabra, a discipular a los hermanos que ya habían sido fundamentados en la fe de Cristo y en el evangelio que había predicado el apóstol Pablo. A Pablo le llega la noticia que los hermanos están siendo discipulados con un evangelio diferente, con una doctrina diferente, la cual dice que ya no es suficiente solamente el sacrificio de Cristo y la fe, sino que también hay que guardar la ley. Entonces Pablo escribe esta carta y lo primero que él hace, hermano, para los que de alguna manera lo descreditaban por su doctrina, y en el versículo 1 dice, Pablo apóstol, no por hombre, sino por Jesucristo y Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, dice, a todos los hermanos que están conmigo y a las iglesias de Galacia. Es lo primero que dice, apóstol, no por hombre. Apóstol, no porque anduve con Cristo, pero Cristo mismo me llamó a ser apóstol. Dice, no fui puesto por ninguno, no porque tenga un título como hoy día, que hay muchos que les encanta que el apóstol, que va a estar con nosotros el profeta, el apóstol, hermanos, títulos, simplemente títulos. Pero si supiéramos qué es un apóstol y qué era lo que hacían los apóstoles, un apóstol significa enviado. Aquel Pablo es el mejor ejemplo de apóstol. Era alguien que iba de ciudad en ciudad y no ganando dinero y no predicando, haciendo convenciones por $100,000 o por... No. Pablo era aquel que predicaba en la noche y trabajaba en el día haciendo campañas, tiendas de campaña. Y él mismo decía, yo mismo no quiero ser gravoso con ustedes, por eso yo trabajo y con mis manos yo me gano el sustento. Y decía, no quiero ser a ustedes de agravio, no quiero que ustedes, y decía, y yo tengo, decía él, como quien dice, quiero tener ese orgullo que nadie me mantiene a mí. Yo me quiero sustentar solo, yo quiero ser mi proveedor, pero a la vez no abandono y no dejo el ministerio, gloria al Señor. Entonces, Pablo se da cuenta que está entrando esa fuente y él lo primero que dice es, apóstol de Jesucristo, no impuesto por hombre, sino por Cristo y Dios, el Padre de nuestro Señor. Así es que él comienza a decir quién es él y por qué le escribe. Y luego dice el versículo 6, estoy maravillado que tan pronto os habéis
dice, alejado del que los llamó para seguir un evangelio diferente, dice. Se alejaron de Cristo para seguir. Hermano, la iglesia, yo le quiero explicar, no era que la iglesia había dejado como tal de congregarse ni de creer en Cristo, no. Era simplemente que la iglesia estaba creyendo que lo que Pablo había predicado no era suficiente. Hoy en día hay sectas que dicen que la Biblia no es suficiente, que ellos han tenido una revelación de un ángel y que les dio un libro para que interpreten bien la Biblia y ahí está completo. Pues la Biblia dice que si un ángel del cielo descendiera y predicara un evangelio diferente, pues que no lo recibamos, que sea anatema. Ahí miramos nosotros que es una doctrina de error. Entonces usted no se puede dejar engañar, porque si lo que está escrito que Pablo escribió y que los santos hombres de Dios escribieron en la Biblia, no está, hermano, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, las doctrinas que lo están enseñando, pues entonces no es de Dios. Así se llame, como se quiera llamar. Entonces Pablo dice, se han apartado del evangelio para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro evangelio, no. Solamente hay un evangelio. Pero ahí uno dice que pervierten el evangelio de Cristo. Van intentando meter algo que contamine el evangelio, que daña la enseñanza. Y no es necesario, hermano, que se aparte totalmente de la doctrina, sino que mezcle la doctrina, gloria al Señor. Porque yo he hablado con algunos que dicen, yo he escuchado prédicas del hermano, y no voy a mencionar nombres por ética, pero que fue buena. Y yo he predicado algunas y yo le digo, es que todos tienen algo bueno. El que te predica y el que de alguna u otra forma decimos esté errado o está apartado de la verdad, siempre va a predicar un mensaje bueno. Y si tú le escuchas ese mensaje vas a pensar que está en lo correcto. Pero cuando enseñes, cuando adentres a la profundidad de la doctrina, de la enseñanza que allí se da, te vas a dar cuenta que es una doctrina apartada. Gloria al Señor. Porque usted escucha, hermano, un predicador católico y va a decir que está bueno cuando escucha algún sermón que dé. Usted va a escuchar al hermano de los líderes de los adventistas y tiene buenas prédicas, Alejandro Bullón, y usted va a decir, está bien, usted entra a la doctrina y usted no va a estar de acuerdo con la doctrina. Entonces es de eso que hablaba el apóstol Pablo, de estar fundamentados y basados en la doctrina de Cristo y en la verdadera doctrina que está escrita, gloria al Señor. ¿En qué le aventajaban los judíos judaizantes a Pablo? Pablo tenía, recuérdese que en ese tiempo la Biblia todavía no estaba escrita. Los judíos conocían la ley, los gentiles no conocían la ley. Tenían que ser, digamos, de una manera crédulos, creer en la doctrina que Pablo predicaba como estoy predicando yo. Verbalmente, simplemente yo estoy predicando con una base que es esta. Pero Pablo predicaba enseñándoles a Cristo de acuerdo a cómo se habían cumplido la promesa de la venida de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Pero aquellos que habían sido doctrinados en la ley y que conocían la ley y que habían guardado la ley, conocían todo y comenzaban a doctrinarlo de acuerdo a la ley. Y tenían ellos toda la Torá, todo el Tanakh ahí para a ellos persuadirlos. Y decían ellos, sí, Pablo predicó acerca de la venida del Mesías, cómo venía dándose todas las profecías y se cumplieron hasta él. Pero aquí esto nos enseñan algo que también tiene sentido. Y de esa manera iban ganando los judíos cabida entre las iglesias de Galacia y entre las iglesias, no solo de Galacia, sino que todas las iglesias que de la iglesia de los apóstoles, de la primera iglesia,
en todas las áreas, hermanos, tenían esos ataques, porque los judíos, como están hoy regados por el mundo, estaban en ese tiempo también. Habían judíos en Roma, habían judíos en un lado, habían en Turquía, habían en España, habían en todas partes judíos. Y donde llegaba Pablo y llegaba el evangelio, allá iban ellos a refutar lo que Pablo enseñaba, gloria al Señor. Entonces Pablo dice, ¿por qué dudan de ese evangelio? Dice él, porque la iglesia, hermano, había entrado en duda, dice, tan pronto, dice, yo no sé cuánto tiempo pasó de que Pablo había fundado la iglesia a que ya había entrado esa otra doctrina. No era mucho tiempo, pero Pablo dice, tan pronto os habéis alejado del evangelio verdadero para seguir un evangelio diferente. Pero dice, no hay dos evangelios, es que solo hay uno. Dice, sino que hay uno que pervierten el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermano, Pablo comienza y defiende su doctrina. Gloria al Señor. Versículo 11 del capítulo 1 dice, mas yo, hermanos, os hago saber que el evangelio, dice, anunciado por mí, no es según hombre. Yo no anduve con Jesús, cierto. Yo no he recibido capacitación de los apóstoles, cierto también. Pero él dice, pues yo, dice, ni lo aprendí, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora usted se da cuenta que Pablo tenía también un encuentro con Cristo. Usted sabe que el llamamiento de Pablo fue yendo a Damasco cuando iba persiguiendo a la iglesia. Porque a Pablo, hermano, que en ese tiempo se llamaba Saulo de Tarso, Dios le cambió hasta el nombre. Dios le cambia el nombre a las personas cuando tienen un nombre que es ahí, tiene fama de malo, ¿verdad? Y cuando decían Saulo, decían, ¿quién es aquel que perseguía a la iglesia? Bueno, después se llamó Pablo, gloria al Señor. Pues este hombre no le bastaba solamente perseguir en Jerusalén. Y dijo, denme carta, voy a ir hasta Damasco. Y Damasco, hermano, de Jerusalén queda a cientos de kilómetros, eso queda lejos. Pues el hombre emprendió el viaje hasta allá y ahí le salió al encuentro Cristo. Y vio aquella luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Y él dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es dar cosas, dar patadas contra el aguijón. Y dijo, ¿qué quieres que haga? Y le dijo, dentro de la ciudad. Y ahí está alguien, ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Entonces Pablo fue llamado por Cristo por medio de una luz. Pero esa no es la revelación de la que Pablo habla cuando recibió el evangelio, gloria al Señor. Ese fue el llamado de Cristo a Pablo. Lo tuvo que ver como luz. Tuvo que quedar ciego. Tuvo que vivir la experiencia, no dulce, no, una experiencia amarga. No sabía si recibía la vista o no, porque 3 días pasó ciego. Hasta que llegó el hermano Ananías y le dijeron, ve a orar uno que está ahí en la esquina. Y dijo él, ¿y este qué no es uno que? Sí, pero ve, que yo tengo propósito con este porque instrumento útil me es este, le dijo Dios. Y fue aquel hombre y entonces de allí Pablo. Pero dice que él después de eso no subió inmediatamente. Me dice cristiano ya, ahora sí, me voy para Jerusalén, hermano, ya soy evangélico. No. Dice que se quedó en Damasco. Por eso él dice, yo hice este mensaje que les he predicado a ustedes, este evangelio que les he enseñado, hermanos, no se equivoquen, que porque yo no tengo experiencia de andar con Jesús y de haber vivido con los apóstoles, yo me lo he inventado. No es así, dice Pablo. Este evangelio yo no lo recibí de hombre alguno, ni de alguien que me haya formado, ni en un instituto.
sino dice, lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo comienza a defender la doctrina que él les ha enseñado, como a hacerlos, como de alguna manera regresar, entrar en razón. Hermanos, lo que están cometiendo es un error. Ustedes estaban en lo correcto. Ustedes estaban bien. Ustedes no están recibiendo una doctrina equivocada. La doctrina es la doctrina de Cristo. Pero ustedes se están equivocando al creer que no es suficiente. Gloria a Dios. Entonces Pablo está poniéndoles argumento porque él les ha dado una doctrina correcta. Gloria al Señor. Y dice, además, dice él, yo les voy a explicar a dónde yo me formé. Cómo yo recibí este evangelio. A dónde Cristo me reveló todo lo que ahora yo les estoy enseñando. Gloria al Señor. Y vea lo que dice Gálatas, capítulo 1, en el mismo lugar, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído, mire, se da la tarea, Pablo, hermano, hasta decirles a ellos, hasta darles el testimonio de nuevo, cuando ellos ya sabían Pablo de dónde venía, quién había sido y cómo había sido la conversión. Pablo dice, le voy a volver a recordar quién era yo. Dice, porque ya habéis, dice, oído acerca de mi conducta, dice, en otro tiempo, en el judaísmo, dice, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Pero dice, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo no le prendiese, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue a ningún hermano a decir, hermanos, me convertí, quiero recibir el discipulado, quiero que me adoctrinen, quiero de una vez prepararme porque quiero predicar. Pablo era un hombre, hermano, muy intelecto. Entre los apóstoles, si dijéramos que Pablo lo mencionamos entre los 12 o los 13, Pablo hubiera sido el más erudito de ellos. Pablo era el más intelectual. Bueno, Pedro era pescador. Andrés era pescador. Los hijos de Zebedeo eran pescadores. Mateo, cobrador de impuestos. Y así. Pero Pablo era un erudito de la ley. Uno que se conocía la Torá de memoria. Él, por eso dice, en mis contemporáneos yo lo sobrepasaba a muchos de los que ahora creen que le vienen a enseñar a ustedes. Esos no saben nada. A esos que ustedes están escuchando que creen que son maestros, esos para mí son todavía alumnitos, dijo Pablo. Yo los sobrepasaba a muchos de todos esos. Hablando del conocimiento de la ley. ¿Y qué dice el 17? Dice, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hermanos, Pablo se aparta para estar con Cristo en un tiempo, no en un día, no, en un tiempo apartado a solas para buscar a Dios. Él sabía que si Cristo lo había llamado al ministerio, era Cristo que lo debería capacitar. Él no se apresuró a ir a Jerusalén a buscar a los otros 12 apóstoles para recibir la capacitación. Él dijo, me voy a ir y me voy a apartar. Obviamente se apartó en ayuno, se apartó en oración, se apartó en búsqueda. Y Dios se le revela. A tal grado, hermano, que Pablo tiene un éxtasis. Y él cuenta en una experiencia, y por no jactarse, él dice, conozco un hombre, que era él, obviamente, que si en el cuerpo, dice, no sé, que si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínense dónde anduvo Pablo.
¿A dónde anduvo Pablo, hermano? Recibiendo el evangelio. No era un evangelio cualquiera. Por eso le digo, los Gálatas tenían que saber quién era Pablo. Tenían que creer en el evangelio que predicaba Pablo, que no era el evangelio de Pablo, era el evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Lo había recibido de Cristo. Entonces él dice, subí yo. Él no dice subí yo, dice, conozco al tal hombre, dice, el cual dice subió hasta el tercer cielo y escuchó cosas, dice, inefables que me es dada a hombre conocer. Entonces, hermano, Pablo tenía experiencias que aún ni los apóstoles. ¿Cuál de los apóstoles fue arrebatado hasta el tercer cielo? Ninguno, ¿verdad? Excepto Juan, que predica, que escribe el Apocalipsis, que también fue por medio de revelación, que le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir pronto. Juan también es otro apóstol que recibe el Apocalipsis por revelación, por eso el libro se llama Revelación. En la isla de Patmos estaba y ahí dice que fue cuando se le apareció Cristo, le dijo, yo soy. Y después dice, y estaba yo en el Espíritu y me dijo, sube acá. Entonces, Pablo también, hermano, tiene una experiencia como esa. Entonces, Pablo, el evangelio que predica, hermano, no lo predica sacado de la manga de la camisa, como decimos vulgarmente. Ni porque torció una parte de la doctrina de la Biblia e hizo una secta y sacó una iglesia e hizo una enseñanza. Y a mí me llama la atención que él tiene que decirles hasta que los apóstoles a él los reconocen como apóstol y los respetan. Dice él, ¿no se han dado cuenta que los de la iglesia de Jerusalén, los otros apóstoles que sí anduvieron con Cristo, que sí recibieron la enseñanza de Cristo, ellos a mí, dice, cuando subí a Jerusalén, no lo voy a leer, lo voy a decir mejor. Dice, me extendieron la mano, dice, me dieron su diestra. Dice, y me dijeron, ve Pablo, está bien, tú fuiste llamado a los gentiles, ve y predica a los gentiles. Dice, en símbolo, dice él, en señal, dice, de compañerismo. Dice, entonces somos uno. Ellos, dice, les predican a los judíos, yo les predico a los gentiles, pero ellos reconocen mi ministerio. Ellos saben que Dios me ha llamado. Ellos saben que este evangelio que predico lo he recibido de parte de Cristo. Porque la iglesia, hermano, estaba confundida. Y es, hermano, tremendo cómo a veces la iglesia, hermano, se confunde. Usted debe de conocer bien, hermano, la doctrina de la Biblia, la doctrina de Cristo. Lea las cartas de Pablo, ahí está la doctrina del evangelio, hermano. No, y si usted no entiende Levítico, mejor lea los libros del Nuevo Testamento, donde está el nuevo pacto, donde está todo lo que tiene que ver con la doctrina del evangelio que nosotros vivimos en este tiempo. Porque usted va a leer que mataron la vaca, que el toro de un año, que tiene que ser y que le echen sal, y va a decir, ¿qué significa eso? Si usted no entiende algo otras partes de la Biblia, Levítico, hermano, es un libro que tiene muchos símbolos y que una persona, un cristiano que sea tierno, no lo va a entender. Porque va a comenzar a hablar solamente de sacrificio y de cosas inmundas y de qué cosas hay que hacer y cosas como el pueblo se tenía que presentar. Entonces, eso, hermano, viene otra persona y le comienza a leer y lo comienza a usted a guiar por ahí y va a decir usted, oh, de verdad que no había entendido por ese lado yo. Entonces se comienza a confundir. Gloria a Dios. Entonces tiene que tener, hermano, claramente que el evangelio que usted sigue es el evangelio de Cristo. Gloria al Señor. ¿Qué pasa hoy día? Hoy no tenemos solamente los judaizantes que persiguen y que atacan el evangelio. Que hay, sí, hay bastantes. Pero hay una cantidad, hermanos, de religiones pseudocristianas, una cantidad de fuentes teológicas desprendidas del cristianismo, que usted tiene que estar bien fundado en lo que usted sabe para que no lo muevan y que no lo hagan dudar.
¿Por qué la iglesia tiene que conocer cuál es el verdadero, hermano, evangelio? Porque volvemos a decir, no hay dos evangelios. Hay una cantidad de doctrinas torcidas que es diferente, gloria a Dios. Pero el evangelio de Cristo es uno, gloria al Señor. Y es el evangelio de la Biblia, el evangelio que nos escribieron los apóstoles de Dios. Ese es el evangelio. Hermanos, le sacan de contexto los textos, gloria al Señor. Y le hacen una doctrina. Y le hacen una herejía, gloria a Dios. Hoy día las redes sociales se prestan para confundir, para tergiversar, para atacar. Y usted mira diferentes, uno una cosa, otro otra cosa, otro otra cosa. Usted tiene que estar fundada su fe en la palabra de Dios, en la doctrina escrita por los apóstoles. Encontramos hoy en día, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo hace de un poco tiempo para acá me he dado cuenta que los católicos han comenzado a resurgir y a atacar a la iglesia con su doctrina. No hace ya tanto que yo pensaba que de alguna manera se veían como acomodados, pero no. Usted se está dando cuenta cuánto material suben los católicos a Facebook y a TikTok y a YouTube, pero no atacando, atacando la fe de los cristianos y defendiendo su fe. Dicen, no te dejes engañar por los protestantes. Es lo primero que va a escuchar usted. Que ellos te van a decir esto y le dan una explicación, hermano, sacada de contexto y vaga. Y muchas veces yo me quedo preguntando, ¿y cómo la gente se cree eso? ¿Sabe por qué se lo cree? Porque a veces creen más en el líder que en la palabra de Dios. Y la verdad, la mayoría no leen Biblia, hermano. Esa es la verdad. Si el cristiano no lee Biblia, imagínense el católico. Entonces el cristiano, si el cristiano que está en la iglesia y el hermano lea la Biblia para que no lo engañe. Si el católico, hermano, no lee Biblia, si el Papa dice que hay que bendecir a la pareja que ya usted sabe. Dicen, como el Papa dijo, pues hay que hacerlo. Algunos se han pronunciado en contra de los mismos sacerdotes. Hay algunos 1000 ahí o algo que están en contra de lo que el señor Bergoglio les dijo, que había que bendecir a ellos, no la unión, pero como venían juntitos, se llevaban la bendición ya en pareja. Pues entonces dicen ellos, no, aunque sea el Papa, no podemos obedecer porque eso sí ya está en contra de la Biblia. Dicen los más conservadores. Pero los que no dicen, no, pues como lo dijo el Papa, pues ahí está bien. Y por ahí casi va la mayoría. Estamos hablando de líderes. Pero el católico común, el católico simplemente que es católico en Semana Santa y el 12 de diciembre, ese se cree todo, hermano. Y cualquier explicación que le da Toro, se la cree. Está, hermano, claro la Biblia. Cuando la Biblia habla de Jesús, su madre y sus hermanos. Claro. Aquí creo que lo dice Pablo, que cuando subió a Jerusalén dice que no había ninguno, dice, sino solamente dice a Pedro, dice, y a Jacobo, el hermano del Señor. Así dice, claritamente. Y cuando en el aposento alto dice que estaban los apóstoles, la madre de Jesús y sus hermanos. Léame allí que dice tal cosa, dice Toro. Dice, Señor, allí te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cómo dice otra vez? Diga, repítalo. Ah, es cierto, dice la gente. Hermano, algo sacado de totalmente, pero totalmente de contexto. Algo que no tiene nada que ver. ¿Quién me comprueba que Pedro tuvo mujer? Sí, la Biblia dice que tuvo suegra, pero no dice que tuvo mujer. Entonces, hermano, a veces uno se pregunta, ¿está la gente cuerda enteramente o así de cegado los tiene el diablo para no entenderlo?
Si yo tengo suegra, hermano, es porque tengo mujer. Si ya se me murió la mujer, a lo mejor me quedo solo con la suegra también, pero ya no es mi suegra, ya se murió mi esposa. Mi ex suegra, porque era la mamá de mi esposa, no. Pero no, ellos, con fin de justificar la doctrina del error, te arruinan la doctrina mezclándole. Gloria a Dios. ¿Y qué dice? Dice que Pedro no estaba casado. Y entonces, cuando Pablo dice que él está argumentando, mire, vamos a leer Corintios. Esto fue a la iglesia de Corinto también, porque en Corintios también se metió, hermano, el diablo también, no crea que no, esa cosa. Ya le dije yo que el ataque venía completo, gloria al Señor. Vamos a Corintios capítulo 1, primero Corintios, capítulo 2, perdón, versículos 1 y 2. Porque Pablo sigue argumentándoles también a los hermanos de Corintios que él no está predicando un evangelio de su conocimiento. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Porque Pablo, hermano, no predicaba según su sabiduría. Él era un erudito. Dice, claro, dice, con los que saben, dice, yo hablo de cosas profundas. Con los que son de intelecto, al nivel de ellos me pongo yo. Pero con los que no saben nada, me hago como que yo no sé nada, solamente les predico a Cristo, simplemente eso. No voy a estar hablando de cosas palabras escogidas que no se entienden. Entonces, el Pablo, hermano, era un hombre que predicaba el evangelio como Cristo se lo había dado. Y cuando no tenía que hablar de más, no le ponía más. ¿No? Y sin embargo, cuando ya entraban en temas profundos de la Biblia, con gente que era madura, pues él también entraba, gloria al Señor. Entonces, usted se da cuenta que Pablo, hermano, a los corintios también les dice, no he venido yo a ustedes con palabras de humana sabiduría, con mi conocimiento propio, no. Y en el capítulo 9 le vuelve a decir, porque todo el mundo ponía en duda, de alguna manera, ¿será apóstol de verdad? Porque no mucho le creemos. ¿O será un manipulador? Y esto, como le digo, se iba introduciendo en iglesia de Pablo. Y Pablo pregunta, ¿no soy yo apóstol? Capítulo 9, versículo 1, primera de Corintios. ¿No soy libre? Dice Pablo. ¿No he visto a Jesús, al Señor Jesucristo? Si no sois vosotros, dice, mi obra en el Señor. Dice, bueno, dice, pues si para otros no soy apóstol, dice, para vosotros ciertamente lo soy. Porque dice, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. Dice, ¿acaso, dice, no tenemos derecho de comer y beber? Dice, no tenemos derecho de tener con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. ¿Verdad que está claro, hermano? ¿Quién era Cefas? Entonces no traían por esposa a una hermana. Los hermanos del Señor también. Y déme un versículo, yo me hago protestante. Hermano, y le da a usted 10 y le sacan todo. Entonces, hermano, es gente que está torcida. Pero a usted esa gente no la va a engañar, gloria a Dios. Es muy difícil que yo crea que un católico a usted lo engañe y lo haga de nuevo, volverse a hincar a la Virgen. Es muy difícil, gloria al Señor. Ya no. Usted si conoce la verdad, no lo engaña. Ahora, ¿de dónde viene el peligro? De la iglesia. ¿De dónde viene el peligro entonces? Bueno, si es que también tenemos dentro de la iglesia, que se dice llamar la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, diferentes fuentes que pervierten el evangelio. Gloria al Señor. Hay líderes cristianos religiosos que por conveniencia tuercen un versículo para sacar
beneficios personales. Y predican, hermano, algo que sí está en la Biblia, pero que lo que hacen es simplemente agarrar un versículo y no agarran el contexto de toda la porción. Y con ese versículo manipulan y sacan un gran mensaje en el que usted dice, así es. Mire, hermano, gracias a Dios que nosotros estamos bastante curados con esas cosas de los pactos y eso de que da y Dios te da más, pero a mucha gente ha dejado en bancarrota eso, hermano. Y hasta sin carro, y habrá algunos que hasta sin casa quizás. Y sabe que habían algunos ingratos que agarraban aquel versículo de la viuda de Sarepta y que la mujer dijo, mira, aquí ando recogiendo un leñito para hacerme mi última tortita para yo y para mi hijo y después echarnos a morir. Así dice Jehová, dicen ellos. Da primero al siervo y después a lo tuyo. Y así le dijo Dios a Elías, de verdad. Le dijo Elías, sí, está bien lo que dices, está bien. Pero hazme primero para mí, porque así dice Jehová, nunca faltará el aceite en la vasija, ni la harina. En todo este tiempo, la escasez que viene y que estamos, la comida no va a faltar. Y la viuda creyó y le hizo primero al profeta. Y entonces ellos vienen y agarran eso. Entonces Dios dice, primero yo, pero yo son ellos, no Dios. Y después viene, hermano, y te comienzan a meter un mensaje de la prosperidad y un mensaje de los pactos. Pacta con Dios, pacta el carro, pacta $1,000, pacta $10,000. Y el que no conoce, hermano, la Biblia y le predican de una manera que lo manipulan y cayó. Y cuando usted va a predicar de afuera, no, que ustedes solo son sacadera de dinero. Y el evangelio comienza a agarrar mala fama. ¿Y qué, hermano, que cuesta decir? No, pero nosotros no somos así. A usted no le cuesta. Que a uno le toca casi, hermano, dar una doctrina de 2 horas al otro día. Me tocó a mí, hermano, en un restaurante que no andaba mucha prisa, yo, porque el trabajo me salió así de poquito. Entonces digo, bueno, voy a agarrar tiempo para llegar más tarde. Para no llegar a las 10, llego a las 11:30, está bien. Y dijo alguien que era el día del San Valentín ese que pasó ahí. Dice, porque dice la Biblia, dice que hay que celebrar el día de San Valentín porque hay que amar los unos a los otros, dice. Entonces vengo yo y le dije, ¿en serio eso dice la Biblia? ¿A dónde es que dice eso? Que yo no lo he leído. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, muchas veces se dicen cosas que ni siquiera están en la Biblia. Ah, entonces, ¿qué dice la Biblia? Pues dime qué dice la Biblia. Y comenzamos a hablar acerca del amor de Dios, pero que no es, que Dios no ese le dije, no es un amor del que Dios predica. Eso es un pagano ahí que se inventó ese día, que por cierto, es una, ¿cómo se llama? Como una práctica mala, pues, de aquellos tiempos. Entonces, me dice, no, que yo iba a la iglesia, primero a la católica, dice, y ya dice, ya no se conformaban con pasar una vez, dice, con el canastito, dice, para la limosna, dice, ya andaban recogiendo 2 limosnas, dice. Ya no fui, dice. Después, dice, estuve en alguna iglesia allí, dice, y el pastor me dijo, ¿cuánto ganás? Dice que le dijo. Y yo le dije, bueno, me va a costar creerte, pero... Y dije que le dijo, ¿cuántos trabajos tienes? Tengo 2, dije que le dijo. Ah, pues me tienes que dar la mitad de lo que ganás, dije que le dijo. Y yo le dije, mira, me está haciendo bien difícil creerte esa mentira, porque casi nadie habla así, le dije yo. El que predica, le dije yo, la enseñanza te la da del púlpito y te dice por qué tienes que diezmar y cómo se diezma. Ahora bien, le dije yo. Y le puse en claro, hermano, cuando vine a sentir había pasado media hora y yo explicándole a él cómo es que funcionaban las finanzas en la iglesia. Porque gente, por eso es que yo no voy a la iglesia, yo no me hinco de la casa y le digo gracias Señor por este nuevo día y le doy gracias a Dios y no ocupo la iglesia ni nada para no estar manteniendo a nadie, ni a pastores, ni a curas, ni a nada. O sea, alguien que totalmente, hermano, vamos a ocupar la palabra, un pagano, apartado de cualquier credo religioso. Entonces yo le dije, no, estás muy mal. Y yo déjame decirte, le dije yo, que sigues estando mal. Yo te voy a decir una cosa, el que va a la iglesia católica, le dijo, tiene que dar su limosna. ¿Sabes por qué? Porque esa iglesia se mantiene de las donaciones de sus feligreses. El que es musulmán, le dijo, aporta para sus mezquitas.
El que es judío para su sinagoga, el que es cristiano para su iglesia, el que es católico para su parroquia. Y todo el que profesa tener una religión, el testigo para el salón del reino, y así como se llame, le digo, no importa si esté equivocado o esté correcto, pero el que esté equivocado aquí en todos los aspectos eres tú. Porque quieres recibir, le digo, de algún beneficio religioso, no importa dónde quiera que hayas ido, pero no quieres aportar. Le digo, a ver, ¿quién? Si todos piensan como tú, ¿quién mantiene eso? ¿Quién mantiene el cura? A ver, se muere el cura de hambre. Digo, ¿quién le paga la renta a la parroquia o a la capilla? O sea, le dije, sí ves que estás equivocado y no estoy defendiendo ahora como tal la fe, le dije, sino que estoy atacando tu argumento. ¿Por qué ese argumento que me estás dando? Para defender que por eso no vas a las iglesias, es vano, es vago, eso no cuenta. Hermano, porque a veces la gente, cualquier excusa, porque le gusta el mundo, pues es pagano. Y no, yo no voy a la iglesia por esto y esto, pero no, hermano. Pero usted sabe, hermano, que es así, gloria al Señor. Pues hay gente que tuerce el evangelio para beneficios personales. Otros han convertido la libertad en libertinaje. Porque dice Pablo que a libertad hemos sido llamados y no estamos bajo la esclavitud. ¿Pero de qué hablaba? Hablaba de la esclavitud, de vivir bajo la ley. Pero hemos sido libertados, ¿de dónde? De la esclavitud, del pecado también, gloria al Señor. Entonces hemos sido llamados a libertad del pecado y de la ley, que para los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Que hay gente que agarra esto como ocasión, dice Pedro, para la carne, para pecar. No, que hemos sido llamados a libertad, que en Cristo somos libres, pero no para pecar, gloria al Señor. Somos libres del pecado, somos libres de culpa, somos libres de castigo, pero somos llamados a ser santos. Somos llamados a vivir de una manera santa y piadosa, dice Pedro, gloria al Señor. Pero el que le conviene tener la iglesia de 5,000 miembros, de 10,000 miembros, él predica así, dice que no, que hemos sido llamados a ser libres en Cristo. O sea, usted ande como quiera, viva como quiera, y ya creyó en Cristo, y ya viene a la iglesia un día a la semana, o 2 días al mes, y está bien. Ese es el tipo de evangelio que muchas iglesias hoy en día predican. Tres veces de culto, mucho culto, 3 días a la semana, mucho culto. Si es que yo con costo voy una vez, dice la gente. Entonces, hay gente que mira eso como muchos servicios. 3 días a la semana es mucho culto. Y 4 ya demasiado. Y ya si le digo 5, pues ya es el colmo. Pero antes, hermanos, todos los días habían cultos. ¿Y qué dice la Biblia, pues, en la iglesia? Y todos los días en el templo y por las casas. ¿Verdad que dice que todos los días? O sea que estaban en el templo y salían a evangelizar todos los días, la iglesia de los hechos. Entonces no es mucho culto 3 veces. Y a mí me pregunta, ¿qué día vas a la iglesia? Y le digo, lunes, miércoles y domingo. Digo miércoles, sábado y domingo y a veces lunes. ¡Ja! Hay tanto tiempo. ¿Qué van a hacer tanto? Dice la gente. Porque la gente pregunta, pero hay algunos predicadores cristianos que aún ellos mismos ya están predicando que mucho culto. Dueños, o mejor dicho, líderes, porque no son dueños de nada, líderes de mega iglesias. Sus transmisiones son vistas en todo el mundo. 10,000 miembros, 8,000 miembros. Dicen, no, solamente está bien para que la gente no se aburra, solamente una vez a la semana está bien. Entonces toman como ocasión de la carne, dice la Biblia, la libertad que tenemos en Cristo como libertinaje. Venga como quiera, con pantalón, con licra, en minifalda, como sea. Dios no mira el cuerpo, Dios mira el corazón y ahí pasa. El hermano igual, venga como le da la gana, en chores si quiere, pase ahí, toque, todo tatuado. Dios no mira el corazón, Dios no mira el cuerpo, mira el corazón. Pero si el hermano Amica predicó el miércoles que somos templo y morada del Espíritu, que nuestro cuerpo, no dice nuestro corazón, o ignoráis que vuestros cuerpos, dijo Pablo,
son templo y morada del Espíritu. Glorificar a Dios en vuestros cuerpos. O sea, ¿verdad que no dice vuestro corazón nomás? Vuestros cuerpos. Y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, esté guardado irreprensiblemente para el día de la venida de Cristo. Entonces también el cuerpo cuenta. Entonces no puede usted andarle manchando como que es mapa, el lomo y la mano y todas partes. No, aunque es la moda, no. Usted va a escuchar mucho que dicen, no, esas son modas. No, esas son culturas. Hermano, hay cosas que simplemente no van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces sube allí el tatuado con manga kimona a tocar la guitarra o el bajo y después sale para afuera a fumarse un cigarro y está bien, porque el predicador que predica de aquí para allá le dice que está bien, que no tiene que cambiar nada. Ese es el evangelio que en muchas iglesias, aunque le parezca chiste, se está viviendo. Aunque le parezca raro y aunque diga usted, el hermano está exagerando, se está viviendo. Personas que están aún juntadas con personas que son del mismo sexo. Son pastores y son pastoras. Le pregunto yo a usted, ¿qué podrán enseñar? ¿Qué le enseñan a los demás? Y el que no conoce la Biblia y le predican solamente el amor de Cristo y se lo desglosan bien y le hacen una tremenda exposición que hasta la gente se pone de pie y aplaude, pero sigue sin leer la Biblia y cree que está correcto y está apartado, porque usted sabe bien que una persona que está en tal pecado no puede ser ministro. Pero aquí, hay en Brasil, en Colombia y en todas partes, hermanos, esa cosa está regada por todos lados ya. Entonces tenemos que tener cuidado. Todas esas fuentes que vienen. Hermanos, otros que son de alguna manera muy espirituales, que aquí en este país no hay mucha influencia de ellos, pero en nuestros países latinos sí, que le atribuyen todo al Espíritu Santo. Y que todo dijo el Señor, dice el Santo, dice el Santo, dice el Santo, y a veces van totalmente en contra de esto. Qué cuidado hay que tener, hermano, con la palabra de Dios. Porque a veces, hermano, hay cosas que uno dice, no, pero es una persona que vive en oración, que vive en ayuno, que vive sometido. Yo conozco una hermana del lugar, que muchos la conocemos también, que acabó la iglesia, hermano. Dividió la iglesia y se acabó. Hoy no existe la iglesia ya. O no sé si todavía se congregará alguien allí, pero ella se le metió el espíritu ese. Y el esposo del pastor, él la dejó y se fue para Guatemala. Y ahí se quedó ella de líder. Pero habían ocasiones que, no exagero, hermano, vino y agarraba las rosas y como decimos nosotros, con el chilillo de la rosa iba a azotar a un hermano o a una hermana que estaba en la banca porque el santo la había mandado. No estoy exagerando. Mi hermana Julia se llevó un par de azotes de esos. No volvió. De ahí nos salimos también. Bueno, yo estaba chiquito, tenía yo 8 o 9 años por ahí. Ya ellas estaban solteras en ese tiempo, por ahí 16, 17 años. Y pues la juventud, hermano, usted sabe cómo es la juventud. A veces los viejos como que no hubiéramos sido jóvenes. Y la juventud de alguna u otra forma, por eso son jóvenes, son diferentes. Pero pues si se había portado mal o había llegado algún mal testimonio, agarraba y le iba a dar. Y luego hacía otras cosas, le echaba sal a la gente y hacía una cantidad de cosas raras. Hermano, usted tiene que conocer la Biblia para que no se deje engañar. Había otra hermana que no tenía iglesia, en la casa era su iglesia. Ahí le llevaban las ofrendas. Y esa tenía casi como la pitonisa que Pablo reprendió, que tenía espíritu de darle a usted profecías y de hacer sanidades. Y así, hermano, unos rituales, hermano, que si usted conoce las cosas de Dios, usted ni se deja. Que
que le echaba un manto morado, que iba a calentar, que le echaba agua con sal, que le hacía esto, y una cantidad de cosas raras que están en contra de la Biblia. Y usted dice, esa gente es metida con Dios, hermano, equivocados están, fuera de la doctrina de Cristo. Si es que este asunto, hermano, de la palabra de Dios, ya voy a terminar, ya se me acabó el tiempo. Tenía más, pero es que ya está bien. Hermano, es de conocer. Sabe que los corintios eran buenos, hermano, para hablar lenguas. Esa iglesia, hermano, eran buenos para pelear, para dividirse, para todo. Para la Santa Cena, uno llegar con el gran banquete y el otro que no tenía llegaba a aguantar hambre. Para los desórdenes eran buenos ellos, pero eran usados para hablar en lengua. O sea que una persona que habla lenguas, no por eso que es espiritual, ni que está en un nivel superior en conocimiento, ni un nivel superior, hermano, en espiritualidad. Porque hablaban lenguas. Más que todos nosotros juntos. Yo ni hablo lenguas, mejor dicho. Pero más que, dijo Pablo, que no servía de nada eso. Hacían un relajo, era un gritadero, y dijo él, ¿qué es eso? El Espíritu de Dios tiene orden. Dijo él, si es que dice aquí, uno habla en lengua, dijo, todos cállense. Dijo, y otro que interprete, dijo, de parte del Espíritu, se le ha dado a interpretar de lengua, las lenguas, para edificación de la iglesia, dijo él, porque eso no es por nomás porque hablar, porque le da la gana hablar y estar compitiendo a ver quién habla más lenguas. No, dijo él, el que habla lenguas, dijo, habla misterios y se edifica solamente su espíritu, dijo él. Los demás están oyendo y no entienden nada y no salen en nada edificados. Así es que dijo, uno habla y otro interpreta. Y dijo él, y si no hay quien interprete, pues entonces hable quedito, suavecito, y hable para con Dios y usted. Dijo, porque los dones son dados para edificación, y si no está haciendo edificación, entonces edifíquese usted solo. Entonces había, hermano, hasta aún con eso, había relajo, había confusión. Ahora entiende por qué es tan importante conocer la Biblia y conocer la doctrina, porque Pablo hasta ahí, hasta en eso no tenemos excusa de decir que no entendemos, que porque, hermano, quiero que predique, y le dicen el salmo, y traía un sermón, hermano, que había pasado estudiando toda la noche, si era posible, y bueno, el Espíritu habló que predique en otro lado, ¿y qué va a decir de ahí si ahí no ha estudiado nada? Y viene, y ya el Espíritu habló que no quiere que predique en tal cosa. ¿Cuál Espíritu? El que conoce va a decir, no, ese no es el Espíritu. Porque el Espíritu no se contradice. El Espíritu es de orden. El Espíritu dice que hoy no va a haber mensaje, que hoy solamente va a haber danza y alabanza. Dice, ¿cuál Espíritu? Si el Espíritu es ordenado. Y un mensaje, y un culto o una vigilia se desempeña con alabanza, con adoración, oración y prédica. Entonces usted conoce. Y aunque, como le digo, aunque parezcamos de la misma línea y aunque estamos entre los mismos cristianos, usted no se deja. Usted dice, no, yo me mantengo en lo que me enseña la Biblia. Yo me mantengo en lo que aprendí. No de Pablo, ni de Pedro, ni de ningún apóstol, sino de Cristo. Porque Pablo dijo, el evangelio que predico, no lo predico porque no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermano, para concluir, es importante, hermano, que conozcamos la doctrina de Cristo. Que conozcamos cuál es la enseñanza de la palabra de Dios. Aquello que salva. No entremos, hermanos, en contiendas necias, ni tampoco entremos en cuestionamientos que no edifican. Que si hasta dónde tiene que llegar la falda, que si aquel se va a salvar o no se va a salvar. Mire, a usted eso no le compete. No le incumbe a usted eso. Usted preocúpese por su vida y usted preocúpese por su alma. Gloria al Señor. Porque eso de andar peleándose, que diciendo aquí, que diciendo allá, simplemente, hermano, cuando algo no esté de acuerdo a la Biblia, no lo reciba.
No lo acepte. Porque hay muchas. Aquí podemos seguir toda la tarde, pero ya basta. Entonces creo que hemos entendido, hermano, gloria al Señor, que Dios nos enseña que aunque todas, hermano, muchos dicen, que dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es de muerte. Y hay de aquel hermano que haya engañado gente, gloria al Señor, porque va a tener que dar cuenta por él y por de su grey. Aquel que nunca predica el mensaje de verdad, el mensaje de santidad, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de que Cristo viene. Si Cristo viene y esa gente está totalmente descuidada, Él va a tener que dar cuenta por ellos. Y ellos, obviamente, por también ser insensatos y negligentes, porque toda la gente, hermano, la mayoría que no están de alguna manera preparados o preparándose, es porque quieren vivir descuidados. Es porque ellos no tienen una relación estrecha con Dios. Están simplemente siendo asistidores a ciertas congregaciones, pero que de palabra de Dios tienen poco y de temor menos, gloria al Señor. Así es que este es el mensaje, hermano, esta tarde. Dejo el tiempo con la persona que continúa en esta hermosa tarde.